Mi nombre es Alexander Balcarce López, estudiante de Educación Física del segundo semestre de la Universidad de Pamplona. A continuación les voy a hacer un video sobre el antebrazo. El antebrazo es una de las 4 porciones en las que se divide el miembro superior o torácico, siendo de ella la tercera. El antebrazo está limitado por su cara superior con el brazo mediante el codo y por su cara inferior con la mano mediante la articulación de la muñeca. Los huesos del antebrazo. El esqueleto óseo del antebrazo está compuesto por huesos largos, el radio, un hueso externo, y la ulna, un hueso interno. El radio se articula con el hueso del brazo y el húmero con la propia ulna, y con los huesos del carpo escafoide y semilunar. La ulna, antes llamada cúbito, se articula únicamente con el hueso del brazo, húmero y con el radio. Está formada por la articulación radiolunar, radiocubital, que consiste en la unión por la zona superior o inferior de la ulna y el radio. Entre ellos existe un espacio recubierto por fibra cartilaginosa muy resistente. Esta articulación es la que permite los movimientos de la pronación y supinación, donde el radio gira alrededor de la ulna. Fractura del antebrazo. La región del antebrazo es una de las que con mayor frecuencia se lesiona, siendo la muñeca el lugar donde ocurre la totalidad de las fracturas del ser humano. A continuación les voy a dar unas de las fracturas en las que son las más frecuentes de esta región del brazo. Fractura de mentejía, fractura de Gralexia, fractura de Lopresti y fractura de Colletz. Los músculos del antebrazo. La región muscular del antebrazo está compuesta por anchos músculos y se dividen en 3 regiones musculares, que son región anterior, región posterior externa y región posterior interna. Los grupos anteriores se dividen en 4 planos importantes, que son primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano. Nos vamos a ir con el primer plano, que a la vez se divide en pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cúbito anterior. El pronador redondo, su función es pronación y flexión del radio. El origen es epitoclear y la inserción es la cara externa del radio. La inervación del nervio mediano. El palmar mayor es el origen epitoclear, igual que el anterior, y la inserción es el segundo metacarpiano. Su función es flexión de la muñeca y el antebrazo sobre el brazo. Accesoriamente es el abductor y pronador de la mano. La inervación de este es el nervio mediano. Palmar menor, origen epitoclear, inserción, aponeurosis, palmar y abductor del pulgar. Su función es flexionar de la muñeca y la inervación es el nervio mediano. También consta decir que el palmar menor es un palmar más largo. Cúbito anterior, el origen epitoclear y aleocronón. Inserción pisiforme. Función, flexión y abducción de la mano. Inervación, nervio cubital. El segundo plano, que es el flexor superior superficial de los dedos. Flexor largo común o superficial de los dedos. Origen epitoclear. Cronoides y bordes interiores del radio. Inserción, 4 últimos dedos. Función, refleja la segunda falange sobre la primera y la mano sobre el antebrazo. Inervación, nervio mediano. Tercer plano, flexor propio del pulgar. Origen, cara anterior del radio y ligamentos interóseos. Inserción, falange distal del pulgar. Función, falange de segunda falange sobre la primera y la mano sobre el antebrazo. Inervación, nervio interóseo, rama del nervio mediano. Vamos con el segundo, flexor común profundo de los dedos. El origen, la cara anterior del cúbito, aponeurosis, antebronquial, ligamentos interóseos. La inserción, 4 tendones en los últimos 4 dedos. Su función fleja la tercera falange sobre la segunda y la mano sobre el antebrazo. Su inervación es nervio mediano y cubital. A continuación vamos con el cuarto plano. Pronador cuadrado.
Origen, borde interno y cara anterior del cúbito. Inserción, borde anterior y cara anterior del rayo. Y función, pronación del antebrazo. Su inervación es el nervio anteróseo y rama del mediano. Grupo posterior. Se divide en dos planos importantes: plano superficial. Estos planos importantes: plano superficial y plano profundo. El plano superficial: el origen del pitocondilo, inserción, parte externa del refranón y el borde posterior del cúbito. Su función: extiende el antebrazo sobre el brazo. Inervación en el nervio radial. Cúbito posterior: origen del pitocondilo, inserción, cara posterior de la cabeza del quinto metacarpiano. Su función: extensor y abductor de la mano. Inervación, rama posterior del rayo. Extensor propio del meñique. Origen del pitocondilo, inervación. Origen del pitocondilo, inserción, los dos falanges de la meñique. Función: extensor del meñique. Inervación, rama posterior del radial. Extensor común de los dedos. Origen del pitocondilo, inserción, tres fascículos. El medial se divide en dos. El medial se divide en dos, a los cuatro últimos dedos. Su función: extiende las falanges sobre la mano y está sobre el antebrazo. Inervación, rama posterior del radial. Plano profundo: autor largo y del pulgar. Origen: cara posterior del cúbito, ligamentos interóseos y el rayo. Inserción: cara externa de la cabeza del primer metacarpiano. Función: dirige el pulgar afuera y adelante. Accesoriamente, coloca la mano en la abducción. Inervación, rama posterior del meñique. Extensor del cuarto pulgar. Origen: cara posterior del cúbito y del radial. Inserción: cara posterior del primer falange del pulgar. Función: extiende la primera falange y dirige el metacarpiano hacia afuera. Inervación, rama posterior del nervio radial. Extensor largo del pulgar. Origen: cara posterior del cúbito y del rayo. Inserción: cara posterior de la segunda falange del pulgar. Función: extiende la segunda falange sobre la primera y accesoriamente la primera sobre el primer metacarpiano. Inervación: rama posterior del radial. Extensor propio del índice. Origen: tercer medio de la cara posterior del esqueleto del antebrazo. Inserción: se confunde con el tendón del extensor común superficial, destinando al índice. Función: extiende el índice. Inervación, rama posterior del nervio radial. Grupo externo: supinador largo, primer radial externo, segundo radial externo y supinador corto. Supinador largo. Origen: borde externo del umbero. Inserción: proceso esteroide del rayo. Función: fleja el antebrazo sobre el brazo solo en supinador cuando el antebrazo está en pronación forzada. Inervación, rama del nervio radial. Bueno, compañeros, esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido de algo mi exposición y nos vemos en otra ocasión.